iglesia. Rápidamente le voy a invitar, bendito sea Jesucristo. Le voy a invitar que vaya a la hermosa palabra de nuestro Dios. De igual manera, dándole la bienvenida en el glorioso nombre de Jesús. La iglesia Renacimiento Cristiano, como siempre, le da la bienvenida, esperando que sus vidas estén siendo ministradas a través del Espíritu Santo. Después de este servicio de oración, y el Espíritu Santo pueda tratar individualmente con cada una de las cuales se encuentran en esta hora, en este lugar. Rápidamente, iglesia, por favor, en el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a estar leyendo solamente el verso 16 y 17. Leo el verso 16 y una de las hermanas lee el verso 17, hasta allí vamos a estar. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para leer de esta manera. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí de hermosa palabra de nuestro Dios. Iglesia puede tomar su lugar y ponerse cómodas en esta hora hermosa. Recuerde que estamos hablando del tema, que es un tema que yo le dije desde el principio, es un tema para acomodar la iglesia, pero es un tema también para desacomodar la iglesia. A veces la iglesia está muy acomodada, hay que desacomodarla. Hay dos formas de desacomodar. Hay a veces que la iglesia se va a sentir incómoda por la misma palabra. Recuerde que la palabra es para actuar. La palabra es, óigame bien, para darnos fuerzas espiritualmente cuando entramos a la palabra maravillosa de nuestro Dios. Ahora bien, Pablo lo que está escribiendo después de tratar de enseñarle a esta gente, a esta persona, a través de esta carta, lo que está enseñando más que todo es cómo tenemos que intervenir de alguna manera para ir desarrollando cada día la gran comisión que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, encomendó, entregó en las manos, óigame bien, en las manos de la iglesia. Nadie puede predicar un evangelio perfecto y correcto, solamente la iglesia. Vayan conmigo por favor un momentito, todavía no voy a entrar. Todavía no voy a entrar, gloria al nombre de Jesús. Todavía no vamos a entrar exactamente, aleluya, inmediatamente, directamente en estos versículos en los cuales hemos leído. Pero vaya un momentito, inmediatamente, bendito sea Jesucristo, al capítulo 8 del libro de Romanos. En el capítulo 8, en el libro de Romanos, antes de entrar en los versículos que hemos leído, quiero que una de mis hermanas, por favor, lea en el capítulo 8, el verso 8, inmediatamente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, fíjese bien, por eso es que no toda la gente puede predicar el evangelio. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa vivir según la carne? Todos los apetitos de la carne, cuando la iglesia, lo que se llama iglesia, está desarrollando cosas que se han permitido a través del mundo dentro del corazón de la iglesia. No estoy hablando solamente dentro del corazón de una persona, sino del corazón de la iglesia, lo que se llama iglesia. Por eso cuando se habla de una gran comisión, se está hablando de una gran, óigame bien esto, se está hablando de una gran responsabilidad. Pablo enseña también, fíjese bien lo que le voy a decir. Pablo enseña que si alguien predicara un evangelio diferente, el tal sea anatema. Anatema quiere decir que va a vivir bajo maldición, es maldito. Hay gente que habla del evangelio,
Pero si no están hablando de un evangelio correcto, de un evangelio que cambia, que transforma, oye bien, y que santifica y purifica y hace todas las cosas santas dentro de cada hombre y de cada mujer de Dios, si no es ese evangelio que cambia y que transforma, es un evangelio diferente. Y entonces, al predicar un evangelio diferente, entonces está viviendo continuamente ¿bajo qué? Bajo maldición. La gente le ha gustado eso. Precisamente los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que cuando hablamos de la gran comisión, yo le dije, la iglesia tiene que acomodarse a la palabra, o va a incomodarse también por la misma palabra. Porque si la iglesia no está operando en esa gran responsabilidad, se va a sentir, oiga bien, se va a sentir en medio de cuatro paredes que le están aprisionando por la misma palabra. Pero oiga, esta es una responsabilidad que el pastor tiene que enseñar, tiene que instruir y preparar a gente para que esté preparada para esa gran comisión. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo se está desarrollando esa gran comisión? Ahora bien, vuelva por favor al capítulo 10. Dimos lectura al verso 16. Mire, dentro de la gran comisión yo le había dicho que usted puede predicar el evangelio santo, puro y verdadero, pero no espere que todo salga color de rosa. No espere que toda la gente que usted le predica se vaya a convertir. Está en la palabra. Lo que yo le estoy explicando, iglesia, está en la palabra. No lo estoy sacando de un libro inventado. Está en la palabra. El asunto es que hay que conocer la palabra. Mire bien lo que dice el verso 16, donde hoy hemos empezado. Mas no todos obedecieron ¿a qué? No todos obedecieron al evangelio. No todos creyeron cuando se les habla la palabra. No todos están recibiendo la palabra. Todos de alguna manera han querido tratar de imitar la palabra, o de imitar de alguna manera. Usted va a conocer mucha gente que son imitadores. Usted va a conocer mucha gente que dicen, posiblemente yo estoy mejor que tú que vas a la iglesia. Posiblemente tú te has vuelto muy santa, o no sé cómo le critiquen a usted, o posiblemente al pastor. Pero yo no necesito asistir 3 o 4 veces por semana a la iglesia. Yo en mi vida personal yo sé que estoy agradando a Dios. Hay mucha gente de esa manera. Pero mire lo que dice: no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjese bien, Pablo recordando lo que el profeta había dicho allá en el capítulo 53 del profeta Isaías. Pablo recordando lo que el profeta había dicho. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Oiga, el profeta Isaías está hablando ya desde aquellos años, desde aquel tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando precisamente de él en el capítulo 53, verso 1. Allí el profeta es lo que está hablando ahora y repitiéndolo Pablo en esta carta. Ya había, oiga bien, el propósito que Dios tenía para la humanidad. Bendito sea nuestro Dios. Ahora bien, es batalloso creer en Dios. Mire lo que la gente tiene que hacer solamente. Vaya conmigo por favor al verso 17. Este es el problema de la humanidad, que no quieren recibir la palabra, escuchar la palabra verdadera de Dios. Mucha gente le gusta oír cualquier cosa. No oiga cualquier cosa. No, mire, va a ver en el tiempo, esto lo va a ver usted, porque oiga, todo lo publican con mucho lujo y detalle. Va a ver usted muy pronto, ahora con las fechas que vienen. Va a ver, óigame bien, pastores. Le estoy hablando de líderes, no de miembros. Va a haber pastores, usted vestido de Santa Claus, porque ya viene el tiempo de Navidad. Todo eso no va con la palabra de Dios. Todo eso no es obediencia a la palabra de Dios. Todo eso no se puede actuar de esa manera. Eso es del mundo. Oiga, si un pastor me oye y se viste de Santa Claus, yo le digo, ¿sabe qué?
verdaderamente necesita arrepentirse de nuevo. Porque si eso hace el pastor, ¿qué van a hacer los miembros? ¿Y con qué autoridad le va a enseñar a los miembros? ¿Con qué? Por eso es que ese es el problema, iglesia. El problema es que a veces cuando se habla la verdad y se habla como está en la palabra, eso desajusta a veces, muchas veces. Pero Dios vino para que usted y yo estuviéramos libres y tuviéramos libertad, pero no agarráramos la libertad como libertinaje. No, la libertad no te abre la puerta para libertinaje. No vamos a confundir. Ahora mire bien el verso 17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No cualquier tipo de palabra. Usted ha estado en algún lugar. Oiga bien esto. Y verdaderamente le voy a decir una cosa. Verdaderamente le voy a decir la verdad, porque esa es la verdad. Usted ha estado en algún lugar donde alguien en algún momento lo invitan para traer un estudio o traer una predicación, y a veces se leen algunos versículos de la palabra de Dios y de allí trajo cualquier pensamiento que tuvo que acomodar, añadirlo de alguna manera, y eso es bueno porque de aquí es donde sale el mensaje. Pero a veces hay gente que lee algunos versículos de la palabra de Dios que cuando da una explicación respecto a eso, no tiene una profundidad con lo que leyó. No tiene. Entonces, cuando ya le entregan al líder que invitó a aquella persona, el líder dice: iglesia, hemos oído palabra de Dios. Dios nos trajo palabra de Él. Y Dios nos habló palabra de Dios. Déjenme decirles una cosa. No fue que Dios haya traído palabra y haya hablado a la necesidad del pueblo. Se leyó solamente la palabra de Dios. Fue lo que se hizo, se leyó. Pero no se profundizó a buscar a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo a través de esos versículos pudiera ministrar de alguna manera a la necesidad individualmente de ese pueblo y de esa congregación. Por eso es que cuando estamos hablando del tema que es tan importante, de cómo estamos desarrollando la gran comisión, déjeme decirle que hay creyentes y hay iglesias que ni siquiera saben cómo desarrollar la gran comisión. Y cuando yo le estoy hablando cómo desarrollar la gran comisión, es que a usted, en el momento que vaya, óigame bien, a hablar la palabra en alguna parte, alguna persona, va a ser algo instantáneo, donde usted no trae una libreta con usted. Va a ser algo instantáneo. Los momentos se presentan. Se presenta una conversación con una persona, y por algo, por alguna razón, usted va a entrar y va a saber en el momento qué palabra le va a ministrar a una persona. Amén. El día de ayer hubo una persona que voy a terminar con esto, iglesia. El día de ayer hubo una persona que me preguntó, hablando con él, me dijo: ¿usted se reúne en alguna iglesia, en algún lugar, se reúne en alguna parte de hermanos? Y le dije: ¿por qué me preguntas eso? Le dije: ¿por qué me haces tú la pregunta? Tú me preguntaste a mí, pero ahora yo te pregunto, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dijo, sencillamente dijo, porque cada vez que usted dice algo y está hablando conmigo, en todo momento está diciendo si Dios lo permite, y si Dios lo permite, y si Dios lo permite. Digo, es que así es como tenemos que vivir. Todas las cosas son las cosas que Dios puede permitir solamente. Nosotros podemos hacer muchos planes, muchas cosas diferentes, pero si no están dentro del área de la voluntad de Dios, pues no van a suceder. Y todo es conforme a la voluntad de Dios. No le voy a hablar todo lo que platicamos, sencillamente le digo que se va a presentar el momento donde usted puede intervenir con la palabra, pero tiene que conocer la palabra, y sabe cuando usted llega a una persona directamente de esa manera para ministrarle la palabra, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama evangelismo personal.
Se llama evangelismo personal, de persona a persona. Hay otras áreas donde se trabaja también con personas. Hay las reuniones en los hogares, donde los vecinos se invitan, personas se invitan, aleluya, y eso es bueno. Pero ese es evangelizar a aquellas personas de aquella comunidad. Pero evangelismo personal es de persona a persona. Desarrollar, óigame bien, la gran comisión que Cristo depositó para la iglesia. Así es de que en esta hora hermosa, amada iglesia, hasta aquí tengo que enseñarle esta palabra que vaya de acuerdo, óigame bien, a la necesidad con el tiempo que estamos viviendo. En esta hora hermosa, amada iglesia, vamos a inmediatamente, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, a terminar, a concluir. Y quiero dejar algún tiempecito inmediatamente por si después hay algún comentario, cómo desarrollar, o cómo puedo desarrollar, o cómo puedo principiar. Hay gente que a veces tiene que principiar. Mire, mientras no dé ese paso hacia adelante, siempre está parado donde mismo. Así es de que, iglesia, aquí terminamos con el tema de la gran, oiga bien, la gran comisión. Y después de esto atendemos si hay algún comentario. Dios le bendiga y hasta la próxima.